Generalidades de la entrevista en profundidad. En la investigación cualitativa, mediante la entrevista en profundidad, se obtienen narraciones acerca de la visión, de cómo los entrevistados ven el mundo, y cuentan episodios vividos en diversas interrelaciones sociales. Hace referencia a que el método biográfico narrativo se usa para reconstruir biografías y procesos de identidad docente en el área de educación. Además, se utiliza para informar, educar, orientar y motivar. Definiciones de la entrevista en profundidad. El entrevistado es el que origina la demanda de esperar para sacar provecho de tal relación, y es quien proporciona la información. Es un instrumento de investigación que se apoya en la observación verbal y no verbal. También establece una relación con el usuario teniendo un propósito. En la investigación experimental cualitativa puede ser grupal, individual, estructurada y no estructurada. Tipología de la entrevista. Otro criterio a tener en cuenta sería en función del formato utilizado: presencial, telefónico, videoconferencia, etc. Sin embargo, vamos a centrar nuestra atención atendiendo al tipo de la estructura de la entrevista. 1. Entrevista estructurada. 2. Entrevista libre. 3. Entrevista mixta o semiestructurada. 4. Entrevista de tensión. 5. Entrevista por competencias. 6. Entrevista millennials. Características de la entrevista en profundidad. Es una técnica de recogida de información de carácter cualitativo. Se fundamenta en el análisis del discurso de manera individual y donde las ideas, opiniones y valoraciones del respondiente son relevantes para el objeto de la investigación. En la entrevista en profundidad, el entrevistador tratará que el entrevistado exponga sus sentimientos íntimos, motivaciones y deseos. El proceso para la entrevista en profundidad: proceso de comunicación, proceso artificial de obtención de datos, influencia entre entrevistador e entrevistado, influencia consciente e inconsciente, toma de la forma de relato de un suceso narrado por la persona que lo ha experimentado. Ventajas y desventajas de la entrevista en profundidad. Las entrevistas en profundidades permiten analizar conocimientos sociales, son flexibles y económicas, permiten acceder a la información que no se puede observar. Los entrevistadores podrían decir exageraciones, distorsiones y falsedades. Aspectos metodológicos sobre la entrevista en profundidad. Es importante aclarar que el proceso de la entrevista, cuyos fines, según Cable, puede ser en donde el entrevistador quiere indagar sobre un problema o un área, quiere profundizar buscando nuevas informaciones y sobre nuevos puntos de vista. En caso de estudiantes en educación inicial, se sugiere realizar entrevistas con fines exploratorios. En el caso de los estudiantes, sus motivos estarán encaminados únicamente a cumplir con la parte académica con fines educativos. La guía de la entrevista es el contenido que se aborda con el entrevistado, incluyendo una introducción que contenga objetivos y temas de tratar. El presentador debe seguir una secuencia de preguntas del tema puntual, exceptuando si el entrevistador decide guiarse a las preguntas o realizar preguntas espontáneas de acuerdo a las respuestas del entrevistado. Elementos que pueden implementarse. Preguntas descriptivas. El entrevistado debe describir experiencias, sucesos o personas de su vida, dando pautas para obtener más detalles. Relatos solicitados. Solicitar un relato por escrito detallando alguna experiencia o suceso. Entrevista con bitácora. Realización de una bitácora de actividades cotidianas de un determinado tiempo. Documentos personales. Sirve para recordar cosas significativas del entrevistado. Situaciones adecuadas para una entrevista en profundidad. Las condiciones y el lugar donde se hace la entrevista influyen en los resultados obtenidos. Debemos considerar iluminación, comodidad, evitar ruido, ambiente agradable y una buena posición para observar el lenguaje verbal y no verbal. Exponer los objetivos, fines e intereses de hacer la entrevista. Fijar un lugar, hora, fecha con el entrevistado, recalcando que será anónima la entrevista. Se debe respetar la información brindada y no forzar al entrevistado. Se debe crear empatía y confianza. Debe haber encuentros. Tips para realizar una entrevista. Decir cuál será el objetivo, el tema y el entrevistado. Investigar y documentarse bien antes de la entrevista. Contactar y concertar una cita con el entrevistado. Preparar las preguntas y definir el guión.
Establecer un diálogo y evitar el monólogo. Observar y escuchar para saber improvisar. Marcar el ritmo y controlar los tiempos de la entrevista. Dar las gracias al entrevistado y mantener su contacto. Editar y publicar la entrevista destacando lo más interesante. Tener en cuenta las críticas para seguir mejorando. Preguntas típicas para la entrevista, relativas a la información, relativas a las cuestiones laborables, relativas a la experiencia profesional, relativas al comportamiento en el trabajo, relativas al movimiento de solicitud, relativas a las condiciones personales, relativas a la personalidad, cuando el candidato busca su primer empleo, vida privada, valoración final. ¿Qué significa desgrabar una entrevista? Muchas veces debemos pasar a texto la grabación de una entrevista y nos encontramos frente a muchas dudas de cómo proceder o lo hacemos de manera incorrecta. Desgrabar un grupo de discusión o una entrevista consiste en transcribir textualmente cada una de las palabras de él o de los hablantes que la conducen. Los pasos para desgrabar una entrevista. Descarga tu audio o video a una computadora. Abre el audio o video en el computador usando algún reproductor multimedia. Inicia un programa de procesamiento de textos. Haz un encabezado. Define el tipo de transcripción que vas a hacer. Y por último, iniciar la transcripción.